Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver el tema de síndrome de neurona motora. Vamos a ver que existen para su clasificación el síndrome de neurona motora superior e inferior. Para esto es importante previamente recordar la neuroanatomía, como inicialmente lo trabajamos la primera clase. Una imagen animada de el encéfalo en una vista lateral, y pues también vamos a hacer una vista de el tallo cerebral. Vamos atrás con su cerebelo. Para esto yo necesito hacer un corte transversal a la altura del giro poscentral y sobre todo a este corte del giro poscentral, el área premotora y el área suplementaria. Entonces hago mi corte coronal de mi encéfalo y evidentemente recordar esa anatomía o neuroanatomía del lóbulo temporal, el lóbulo frontal. Entonces, importante identificar primeramente estas estructuras en un corte coronal visto en su cara anterior. Inmediatamente podemos encontrar los ventrículos laterales y a cada lado los núcleos caudados, por debajo el tercer ventrículo y a los lados los tálamos. También lateral a los tálamos el cuerpo estriado, el núcleo estriado, el globo pálido, el putamen, el globo pálido lateral y medial. Entonces, hablamos que esta zona de la corteza representa el homúnculo de Penfield, neurocirujano, que nos dice que en la parte inferior podemos encontrar unos labios, una boca grandota, 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 unos labios, una boca, una cara. En la parte central, una manota grandota, 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 grandota. Y en la parte inferior, un pie, unos testículos y demás, ¿verdad? Entonces, este es el homúnculo de Penfield. Dice que es un hombrecillo mal hecho, somatotópicamente representado en el encéfalo, parte del cuerpo. Pues la neurona motora superior es la que vamos a encontrar, decíamos, en este corte coronal. Por lo tanto, es todo lo que se encuentra alrededor de estas áreas. Y decíamos que si yo hago un corte ahora coronal a nivel del mesencéfalo, entonces voy a encontrar ahora a nivel de los pedúnculos cerebrosos inferiores, por decirlo así, el acueducto de Silvio, y en los pedúnculos cerebelosos encontramos los núcleos rojos. Si yo hago un corte transversal a nivel del puente, entonces ahora voy a
un corte o una imagen en posición ginecológica. Y luego voy a hacer uno de el bulbo, anteriormente bulbo raquídeo, actualmente médula oblonga. Entonces vamos a encontrar las olivas, rodetes piramidales, y al final, en la parte más caudal, voy a hacer un corte de la médula espinal. Ese corte de la médula espinal con su sustancia gris en forma de H. Y bueno, hablar de la neurona o el síndrome de la neurona motora superior, tenemos que conocer entonces la vía corticoespinal y la vía corticonuclear. Esa vía corticonuclear inicia en la corteza, decíamos, va a descender por la sustancia blanca ahora, y entonces ahora va a pasar por la famosa estructura del cerebro que se le conoce como corona radiada. Enseguida pasa por en la cápsula, el brazo posterior de la cápsula interna, que se encuentra entre, o al lado, sí, entre el tálamo y el cuerpo estriado, y que ahora va a descender al mesencéfalo y comienza a sacar una vía para los núcleos que se forman a nivel del mesencéfalo y que van a dar origen a los núcleos de los nervios de los pares craneales, nervios craneales. No pinta, pero no pasa nada. Solucionamos con este color. Ahora, a nivel del mesencéfalo, vamos a encontrar que los nervios que emergen para los músculos voluntarios van a ser el tercer par craneal y el cuarto par craneal para los músculos el ojo. A nivel, posteriormente esta vía desciende pasando por el puente y originando otra vía corticonuclear para salir estos nervios que le van a dar vida a B3, que es el nervio trigémino, la rama mandibular, para darle origen a los músculos del segundo arco faríngeo, músculos maceteros, músculos pterigoideos, lateral medial y músculo temporal. También a los músculos de la expresión facial. Y esa vía continúa descendiendo para originarse o lateralizarse. Recordemos que estas vías pues son bilaterales, bajan del lado izquierdo y bajan del lado derecho. Entonces aquí va a dar origen a los nervios de, por ejemplo, el par craneal número 9, glosofaringio, el vago neumogástrico, el accesorio para el músculo esternocleidomastoideo y el hipogloso para la parte de la musculatura voluntaria de los músculos de la lengua. Entonces va a formar la vía que nace del síndrome de la neurona motora superior desde la corteza y va a originar a esta vía corticonuclear para darle vida a los nervios de los pares craneales. Luego esta vía desciende y cuando llega a los rodetes piramidales se va a decusar, va a formar la vía piramidal. Entonces se convierte en la vía corticoespinal. ¿Y a dónde va a llegar? Al asta lateral de la médula espinal. Decíamos que este es la vía córtico. Vamos a ver si este pinta. La vía, estoy igual, rodeado de lapiceros que no pintan. Es la vía córtico-espinal
lateral o cruzada, que el 80% de estas fibras llega al asta lateral de la médula espinal, el otro 20% baja directo, por lo tanto forma la vía córtico-espinal directa, pero que al final del día ambas vías, la lateral y la directa, se van a ir al asta anterior de la médula espinal en la lámina 9 de Rexel. Aquí va a terminar lámina de Rexel. ¿En dónde va a concluir? Pues al final del día va a terminar en las alfa y las gamma motoneuronas. Entonces, mi síndrome de la neurona motora superior va a presentarse cuando haya una lesión a este nivel de tejido neurológico, a este nivel, a nivel del mesencéfalo, a nivel del puente o inclusive a nivel de la médula oblonga. Entonces, cuando haya una lesión y se vea perjudicada esta vía, estoy hablando que se está presentando un síndrome de la neurona motora superior. Entonces, ¿en qué casos yo puedo ver cuál sería la causa de que mi paciente presente un síndrome de la neurona motora superior? Puede ser un tumor, puede ser un infarto o puede ser una hemorragia. Un tumor, vamos a pensar que esté a nivel de la corteza cerebral y que esté comprimiendo todas las estructuras o las células nerviosas de esa zona. Puede ser también una oclusión, un infarto, que puede ser por una oclusión de la arteria cerebral anterior, y que lesione toda esta zona, no tanto la de atrás, ya que la irriga otra arteria cerebral posterior, pero sí la de adelante. Puede ser por inclusive un aumento de la presión arterial que genere una hemorragia, es decir, un evento vascular cerebral. Puede ser a nivel de la cápsula interna, al brazo posterior de la cápsula interna, puede ser en la corona radiada, puede ser a nivel del mesencéfalo, decía yo hace rato, del puente o de la médula oblonga. Por lo tanto, clínicamente, ¿cómo o qué puede presentar mi paciente si tiene un síndrome de la neurona motora superior? Si hablamos del síndrome de la neurona motora superior, entonces vamos a ver que se puede presentar de dos formas: uno crónico y otro agudo. ¿Cuándo se va a presentar un síndrome de la neurona motora superior crónico? Cuando mi paciente presente también probablemente un traumatismo. Cuando haya un traumatismo, sobre todo si es a nivel de cráneo, que puede producirme un hematoma subdural, este poco a poco va a ir afectando todo el tejido neuronal, va a ir incrementando, va a ir creciendo y mi paciente va a presentar una manifestación clínica. Sobre todo va a generar una parálisis que puede ser por debilidad, entonces una paresia, o puede presentar una parálisis de tipo plejía. Entonces puede ser una debilidad o una falta de movimiento. Así se puede presentar frente a este padecimiento o a esta causa, mi síndrome de la neurona motora superior. ¿Qué es lo que hace esta vía en nuestro cuerpo? Pregunta: ¿qué hace? ¿Para qué es importante esta vía corticoespinal en mi cuerpo? Porque es del lado derecho que va al lado izquierdo y del lado izquierdo que desciende y se decusa en los rotos piramidales formando la vía piramidal para el lado derecho. Bueno,
pues me va a dar la información de modular mis movimientos, de mantener la columna erecta, mis extremidades con buena movimientos en los actos o la acción de flexionar y extensión, flexión y extensión. Por lo tanto, si se lesiona esta vía, decíamos, a cualquier nivel, mi paciente lo primero que va a presentar va a ser pérdida de la movilidad. Entonces va a presentar una espasticidad. Entonces mi paciente va a presentar, si es una plejía y que sea la mitad del cuerpo, esto se llama hemiplegia, y se lesiona mi vía corticoespinal, sobre todo a nivel de los núcleos rojos del mesencéfalo, y mi paciente va a presentar un patrón extensor. Entonces mi paciente va a presentar un patrón extensor que inclusive los músculos o los dedos patrón flexor, los músculos de los dedos de la mano van a hacer flexión de manera patológica. Tan es así que mi dedo pulgar se va a encontrar atrapado y entonces mi muñeca va a estar flexionada. Entonces voy a tener un síndrome de la neurona motora superior de tipo hemiplegia espástica, es decir, va a estar de esta manera. Cuando mi paciente cursa con una hemiplegia de tipo espástica, es bien importante saber que cuando yo comienzo a hacer aquí voy a presentar un signo de la navaja. Este signo de la navaja o el muelle, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una navaja y cuando comienzo a abrir hay rigidez y cuando ya voy abriendo más se suelta. Y pasa lo mismo inversamente. Para poder cerrar o manipular su extremidad superior, voy a cerrar, hay rigidez y posteriormente cuando ya va a cerrar, se cierra rápidamente. Ese es el signo de la navaja o muelle. Evidentemente estos pacientes vamos a valorar que va a presentar aumento del tono muscular. También los reflejos miotáticos o de estiramiento muscular van a estar aumentados. Y va a presentar los reflejos cutáneos también aumentados. Esos reflejos cutáneos es sobre todo el reflejo plantar y el reflejo cremastérico, así como los reflejos abdominales. Estos van a estar aumentados. Entonces mi paciente, un evento vascular cerebral por un hematoma subdural, por un tumor, por una hemorragia que poco a poco, un infarto que poco a poco se va formando y no va permitiendo una irrigación sanguínea, mi paciente va a presentar un síndrome de la neurona motora superior que se irá haciendo crónico y mi paciente presentará una espasticidad con signo de la navaja positivo, aumento del tono muscular aumentado, aumento de los reflejos de estiramiento muscular y reflejos cutáneos. El reflejo plantar normalmente se dice que aparece el signo de Babinski positivo. Tomas una llave, tomas un plumón, colocas, asciendes por la cara lateral de la pierna, cuando llegas a los metatarsianos lo haces medial, y el paciente fisiológicamente cuando no tiene nada de esto, es decir, cuando está en salud,
va a presentar una flexión, y cuando es patológico va a presentar una extensión. Entonces, pero ¿qué pasa cuando mi paciente presenta un problema agudo? Cuando es agudo, aquí mi paciente va a hacer lo contrario a la espasticidad. Se va a perder la modulación, porque esta vía corticoespinal modula a nivel de el asta anterior. Esta es el asta anterior de la médula espinal. Ahora esto se le conoce como neurona motora inferior. ¿Y qué es lo que hace esta? Modula la función de la neurona motora inferior. Pues esta lesión, este tracto, esta vía corticoespinal se ve lesionada en el momento de horas, de días, de minutos, horas, días. Presenta un síndrome de la neurona motora superior agudo cuando el paciente presenta una debilidad. Entonces va a presentar a lo mejor la mitad del cuerpo, una hemiparesia. Estos reflejos en el síndrome de la neurona motora superior crónico, aquí el músculo, cuando se le da con el reflejo, el martillo neurológico para los reflejos, esta vía está liberada, se libera esta vía, y entonces la información, cuando yo le pego al músculo, inmediatamente entra por la médula, el asta posterior de la médula espinal, y hace un reflejo monosináptico, y el reflejo de estiramiento muscular se ve aumentado. En este caso no, en este caso deja de modular esta vía, y cuando yo hago, mi musculatura ya no la está manteniendo, por lo tanto voy a tener disminución del tono muscular. En síndrome de neurona motora superior agudo voy a tener una disminución del tono muscular luego también voy a tener, aquí no me aparece el signo de la navaja, pero sí mis reflejos de estiramiento muscular van a estar ahora disminuidos, y va a haber una abolición de mis reflejos cutáneos, es decir, va a haber ausencia de los reflejos cutáneos. Entonces, son dos manifestaciones clínicas diferentes en relación al tiempo de evolución. Un paciente crónico va a presentar espasticidad, va a presentar en un inicio aumento del tono muscular, pero después va a presentar atrofia muscular. Este paciente va a presentar el crónico atrofia, pero por desuso, que no puede hacer los movimientos fisiológicos. Aquí no va a presentar atrofia muscular. Entonces es importante ver cómo, si se lesiona mi vía corticoespinal, puedo presentar diferentes manifestaciones clínicas de manera crónica o de manera aguda. Luego, el síndrome de la neurona motora inferior. El síndrome de la neurona motora inferior se da sobre todo en un estado agudo, difícilmente en un crónico, no se llega a dar, es más agudo. Pero decíamos, ¿quién forma mi síndrome de la neurona motora superior? Punto número 1, lo acabo de decir hace unos minutos, es las fibras, axones y fibras nerviosas que emergen a partir del asta anterior de la médula espinal. Todo eso forma parte de la neurona motora inferior, pero también los núcleos, por lo tanto, los núcleos
de los pares craneales. ¿De quién dijimos? Del 3, del 4, de B3, los músculos de la expresión facial, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso, así como las astas, o mejor dicho, axones que emergen de la asta anterior de la médula espinal. También, sí es importante conocer las estructuras, la sustancia gris, también el parte del ganglio, el nervio espinal y todo lo que emerja después del asta anterior de la médula espinal y antes de entrar a la médula, al asta posterior de la médula espinal. Entonces, este es un nervio mixto, es decir, es un nervio espinal que forma las raíces espinales periféricas. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver de aquí para afuera va a formar el síndrome de la neurona motora inferior. Este de acá, o bien aquí lo acabo de colocar. Entonces yo puedo tener lesiones a nivel de los troncos, por ejemplo, en plexo braquial, plexo cervical y plexo lumbosacro. Entonces, mi síndrome de la neurona motora superior puede abarcar inclusive, hablando a nivel de los nervios espinales, raíces espinales periféricas, anihilación de los troncos. También puedo hablar de los nervios intercostales. No tan común, sin embargo existe. Cuando hay una lesión a estos niveles, decíamos en los pares craneales, aquí, de este lado el 6, el 7, bueno, y aquí van saliendo 8, 9, 10, 11 y 12 de la médula oblonga. Ahora, clínicamente mi paciente, ¿cómo va a presentarse? Pues porque no hay una falta en la modulación de la neurona motora superior sobre la neurona motora inferior. Esas alteraciones de mis núcleos o de mis nervios periféricos o mis nervios espinales periféricos, mi paciente va a presentar una falta de, o mejor dicho, va a presentar una debilidad. Es decir, va a presentar una paresia. Luego entonces la musculatura va a estar disminuida, disminución del tono muscular, disminución de los reflejos de estiramiento muscular homeotáticos, ausencia de los reflejos cutáneos. Aquí no va a presentar atrofia, no hay atrofia. Entonces, observemos cómo los signos son similares en un síndrome de la neurona motora inferior y un síndrome agudo de la neurona motora superior. Pero, reitero, la causa y el nivel de la lesión son diferentes las áreas. En este caso puede ser a nivel de los núcleos
puede ser a nivel de los nervios periféricos, pero aquí no. En el síndrome de la neurona motora superior es en cualquier zona de la vía corticoespinal. Esa es la vía corticoespinal. Dijimos que se origina en la corteza, en el giro porcentral, en el área premotora, etcétera, etcétera, etcétera. Descienden esos axones, pasan por la corona radiada, entre el tálamo y el núcleo cuerpo estriado pasan por la cápsula posterior del brazo interno, descienden por la parte lateral del mesencéfalo, continúan y bajan por la parte tercio medial, lateral, perdón, del puente, continúan por la médula oblonga. Cuando llegan a los rotos piramidales, hacen la famosa decusación de las pirámides, ese es de un lado, ese es del otro, y anatómicamente, si ustedes ven una imagen del libro, se observa por aquí este abombamiento y decusación. Entonces forman la vía corticoespinal, por lo tanto yo puedo saber a través de primero la clínica e inmediatamente hacer pruebas, hacer valoración, hacer reflejos, pero también me veo obligado a solicitar estudios de laboratorio y gabinete. Entonces, en este caso, no me serviría una radiografía ni una resonancia magnética, lo mejor sería una TAC, una tomografía axial computarizada o una tomografía computada. Es importante continuar con las lecturas y el ojo clínico de este tipo de estudios. Digo, también tenemos que observar una radiografía, tratar de interpretar un electrocardiograma, estudios de laboratorio y gabinete. Todos estos estudios tenemos que estar con el libro en la mano, leyendo, si quieren al inicio memorizando, después poco a poco viendo pacientes, viendo estudios, desarrollamos la habilidad de comprensión y retención. Después relación. Al final del día no se nos olvidan ya todas ese conocimiento, porque se está trabajando continuamente. Entonces, este es el tema de síndrome de neurona motora superior y síndrome de neurona motora inferior. En realidad era únicamente síndrome de neurona motora superior. El tema nada más es esto, pero yo les pues hablé del síndrome de neurona motora inferior. Porque el siguiente tema, de hecho previo a este tema, era distrofia muscular. La distrofia muscular, cambié este tema porque honestamente clínicamente vamos a encontrar muchos pacientes con evento vascular cerebral, con EBC espástico, con EBC hemipléjico, espasticidad, hemiplegia, hemiparesia, con síndrome de neurona motora inferior, como una ciatalgia, una hernia de disco. Vamos a encontrar pacientes más comúnmente en un porcentaje desafortunadamente muy alto en relación a la distrofia muscular. Esta distrofia muscular vamos a encontrar que es una lesión a nivel del tejido muscular, en donde hay pérdida de la movilidad, puede presentar debilidad, y esto inicialmente se observó que es algo genético. La distrofia muscular es genética. Existen diferentes tipos de distrofia muscular. La más conocida es la de Duchenne, la distrofia muscular de Duchenne, pero también conocemos otros tipos de distrofia muscular. Sin embargo, esta distrofia muscular se presenta uno de cada 20,000 habitantes o
hay quienes dicen 60,000 habitantes. Entonces, no hay muchos, para serles honestos, en la clínica, en el tiempo que yo llevo haciendo acupuntura, rehabilitación y bueno, pues actualmente medicina, no he encontrado o no me ha tocado ver un paciente con distrofia muscular. Entonces se dice que la distrofia muscular se observa al inicio porque el niño normalmente afecta más, cualquier tipo de distrofia muscular afecta más a varones. Entonces, cuando el niño tiene entre 3 y 4 años, se dice que este infante tiene caídas frecuentes y que de alguna manera puede verse como torpe, pero no es que esté torpe, sino que hubo una falla en el gen de la distrofina, que es un gen que se encuentra alterado y que desafortunadamente estos niños a esta edad comienzan con caídas repentinas, caídas después se van haciendo más frecuentes, al cabo de 10 años tienen dificultad para deambular y que cuando llegan a los 12 y más años, estos niños ya se encuentran en sillas de ruedas. Entonces, la epidemiología, o se ha visto que la relación de ver un paciente con distrofia muscular, pues es en comparación con alteraciones de síndrome de la neurona motora superior y síndrome de la neurona motora inferior, la verdad no hay punto alguno. Por lo tanto, me di a la tarea de hablar un poquito más de síndrome de neurona motora inferior que de distrofia muscular. Está la distrofia muscular del adulto, también es muy poco común, casi no se ve. Entonces, no quise entrar en un tema de distrofia muscular, pero bueno, de alguna manera sí es parte del temario. Yo creo que habría que estudiar uno que otro artículo para aumentar el conocimiento. Estas distrofias musculares se ven afectadas extremidades superiores, se ven afectadas extremidades inferiores, se ve afectado músculos de la laringe, músculos oculares, músculos del tronco. Entonces, también sería importante, bueno, pues tratar de hacer un poquito, pues no, de nuestra parte no hacer la investigación. La investigación ya está, nosotros tendríamos que estudiar la distrofia muscular. Si en algún momento nos llega la consulta, saber abordarlo. Pero lo que no se les puede pasar definitivamente es síndrome de la neurona motora superior, tratamientos y tratamiento de síndrome de neurona motora inferior. Sobre todo nosotros trabajamos acupuntura con efectos muy buenos. Hacemos rehabilitación, tratamientos excelentes y, ojo, yo siempre les he dicho, si el paciente entre más pronto llegue a la consulta, la recuperación también es mucho mejor. Pero si el paciente llega en un estado crónico, 3, 4, 5 años, pues también no podemos hacer mucho, ya que ya fue una cuestión, si el paciente nunca acudió a consulta o familiares jamás lo llevaron porque quizás económicamente no contaban con esta parte, pues sí, desafortunadamente no podemos hacer mucho. Trabajar con ellos definitivamente siempre es bueno. Negarles el servicio nunca. Intentar, más vale lo intenté, pero no quedarse con el si lo hubiera hecho. Entonces, esos son los temas de hoy, sobre todo síndrome de la neurona motora superior y síndrome de la neurona motora inferior con sus respectivos cuadros clínicos y diferencias en tiempo y alteraciones clínicas. De mi parte es todo, hasta aquí se acaba el temario. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Vean los videos una y otra vez, ya que recuerden que de ahí de todo esto que estamos aquí anotando, pues obtengo las preguntas para realizar nuestro examen.
Hasta pronto, espero verlos en la universidad muy pronto, que así sea. Y bueno, pues cualquier cosa, mientras yo esté allá, si gustan buscarme para dudas, aclaraciones y demás, esclarecer más cosas, créanme que cuentan con mi apoyo. Que estén muy bien, buena tarde.